Mi temida tía Marta la Nahuala. Es una historia de Luis Juan originario de Argentina, escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz. Crecí con la idea de que la familia siempre es lo primero en todo, y a lo largo de mi vida escuché tantas veces esa frase, que siendo aún un niño, la llegué a enraizar tan fuertemente en mí, a tal punto de considerarla como un pilar fundamental al momento de hablar de mi familia, sin importar cómo eran en realidad las cosas. Y es que mi familia era muy especial. Éramos gitanos, por consiguiente se podrán imaginar que inevitablemente nos distinguíamos de los demás, pero hoy no vengo a hablarles de las costumbres y tradiciones que ser gitano implica, y me veo en la necesidad de aclararlo de antemano, ya que no deseo ofender a nadie. Ser una familia gitana es como cualquier otra, y estoy muy orgulloso de haber formado parte de una. Dicho esto, paso a decirles que mi relato más bien está enfocado en un conjunto de eventos, de los cuales fui testigo, acontecidos precisamente en torno a mi familia. Comenzaron a ocurrir en los primeros años de mi adolescencia, cuando para ese entonces, la mocedad ya se había encargado de hacerme sentir que en realidad algo no andaba bien, y me refiero explícitamente en un pariente en particular, mi tía Marta. Para ponerlos en contexto, mi tía Marta era la hermana de mi madre. Desde que tengo memoria, comprendí que ellas no se llevaban bien entre sí. Yo tenía unos 5 años de edad aproximadamente, cuando las escuchaba discutir por todo. No sé si siempre fue así, pero en esos tiempos tenía la madurez necesaria para darme cuenta de que sus discusiones no eran simples desacuerdos, pues llegaban hasta los insultos, para finalmente llegar a los límites en una tarde. Por aquel entonces solíamos vivir en carpas tal cual la mayoría de los gitanos. También viajábamos con frecuencia, no quedándonos más de unos pocos meses en un mismo lugar. Nos encontrábamos en una ciudad del sur del país, cuando aquella tarde llegaron ambas mujeres de recorrer las calles, y comenzó el caos. Por motivos que en ese momento no comprendí, ellas comenzaron a discutir una vez más para luego terminar a los golpes. Fueron mis 2 hermanos y yo los que tuvimos que interceder para que se detuvieran, ya que mi padre y mi tío no se hallaban en esos momentos. La disputa fue tan fuerte que todos quedamos llorando del miedo, mientras veíamos a mi tía abandonar la familia. Cuando llegó la noche y regresaron los mayores, vi a mi tío platicar con mis padres para después recoger sus cosas y también marcharse del lugar. Llevo grabado en mi mente la forma tétrica con la que éste observaba desde esa distancia a mis hermanos. Era como si los odiara, pero a la vez había una cierta expresión en él que me daba a entender que no todo acabaría ahí. Días después abandonamos esa ciudad y al cabo de varios años nos instalamos en una casa en la cual hasta el día de hoy creo que siguen viviendo aún. Ahora bien, como les conté hace unos momentos, cuando entré a la adolescencia fue que comencé a notar que había algo extraño en mi tía, y es que de repente ella, mi tío y los 2 hijos que tuvieron en esos años, aparecieron en la ciudad donde vivíamos. No sé si fue casualidad o no, de que ellos llegaran, pero lo cierto es que coincidió con el tiempo en que empezaron a pasar cosas extrañas. Actualmente tengo 54 años de edad y vivo junto a mi esposa e hijos, lejos de quienes fueron mi familia en aquel entonces. Al terminar el relato comprenderán el porqué, pero antes de todo les cuento que mis hermanos se llaman Alfredo y José, ambos de 2 y 3 años mayores que yo respectivamente, y fueron estos los que en primera instancia comenzaron a ser víctimas del infierno. Los 3 compartíamos la misma habitación. Fue por eso que cuando aquella madrugada me desperté, noté que no estaban ahí. Curioso por su ausencia, me levanté a buscarlos ya que en ocasiones, y aunque no lo crean, mis padres solían salir con ellos dejándome solo en la casa, pero este no era el caso en aquella ocasión, pues vi a mis padres durmiendo plácidamente en su habitación, la cual estaba a unos metros de la nuestra. Busqué a mis hermanos por la sala y el comedor, siendo afuera de la casa donde los encontré, más precisamente en el fondo, donde había un mural semidestruido que nos separaba con el terreno vecino, mismo que era un baldío abandonado.
Estaban uno parado al lado del otro frente a la pared, quietos, en silencio. Yo nada más podía ver los ladrillos y la oscuridad. Pude haber pensado miles de cosas en ese momento. Que estaban sonámbulos, por ejemplo. Que se habían levantado para revisar algo. O simplemente porque querían estar un poco alejados de la casa, como usualmente lo hacían desde que eran niños. Pero algo dentro de mí me decía que eso no era una salida normal, pues tenuemente podía percibir que, pese a sus nulos movimientos y silencio, estaban interactuando con algo, o alguien. Sin llamar mucho la atención me acerqué a ellos para mirar, pues no quería que me descubrieran y me echaran de su lado como acostumbraban. Pero cuando estuve lo demasiado cerca logré contemplar aquello, que me dejó paralizado a mí también. Era una silueta parecida al de un animal en 4 patas, enorme como para ser un perro o algo así. Estaba con la mitad del cuerpo atravesando la pared caída, y con detenimiento posaba tétricamente frente a ellos. Solo los ojos podía notar a la perfección, dado que eran como los de un felino, cuyo color amarillento brillaban en la oscuridad de la noche. Esa criatura me vio. Me di cuenta de ello porque en un momento inesperado, dirigió ese par de ojos hacia mí. Fue también cuando mis hermanos voltearon a mirarme, y al ver sus rostros multiplicó el terror que ya me estaba consumiendo. No parecían ser ellos. Ciertamente tenían la piel morena, pero ahora sus rostros lo tenían de un color sumamente oscuro. Sus ojos eran distintos también. Estos eran blancos y desorbitados, como si estuvieran en una especie de trance o algo así. Retrocedí unos pasos para finalmente darme la media vuelta y salir corriendo mientras aterrado gritaba a mis papás. Cuando ellos fueron a buscarlos, mis hermanos ya habían vuelto a ser los mismos. Suena increíble esto, pero es verdad. Es más, ya se hallaban adentro de la casa cuando mis padres salieron de la habitación. Por más que les conté lo que había visto, mi padre no me creyó. Solo mi mamá se mantuvo atenta a mi relato. Podía ver en su mirada una combinación de preocupación e ira. Esa fue la primera vez que vi a mis 2 hermanos en ese estado, pues esa sórdida manifestación en ellos se repitió varias veces más, siempre de noche y cuando estábamos solos, como si de esa forma ocultaran sus perturbadores aspectos. Hasta que una noche volví a ver a esa criatura, pero tan cerca que pude asumir con mi turbada mente de lo que en realidad se trataba. Y lo bueno de eso fue que en esta oportunidad también mi madre y mi padre lo pudieron ver. Estaban transcurriendo los primeros minutos de la noche. Mis hermanos aprovechaban la ausencia de mis papás y jugaban un poco de fútbol en el patio trasero. Yo me encontraba sentado en una banca que teníamos al costado de la puerta. Desde ahí los observaba correr y divertirse sin preocupación alguna. Sucedió de la nada. Ellos simplemente se quedaron callados y quietos, para posteriormente acercarse a la pared rota que daba al baldío colindante. Me puse de pie rápidamente, pues no tardé en intuir lo que pasaba, pero cuando esa criatura apareció también yo me quedé estupefacto. Era esa bestia, y a diferencia de la vez anterior, ahora la luz del patio estaba encendida, por lo que pude ver su horripilante figura. De seguro me llamarán loco, pero les juro que esa cosa tenía el rostro como el de un humano. No obstante, su cuerpo era tal cual lo sospeché la primera vez que la vi, cubierto de un pelaje negro. Su sórdida fisonomía era la de un felino, inmenso y desagradable a la vista de cualquiera. Su hocico era más pronunciado que el de sus animales, pero aún así podía ver a la perfección sus facciones antropomorfas. También su cabeza estaba cubierta de pelo, que combinado con el brillo de sus ojos hacía que pareciera prácticamente un demonio. En medio de ese profundo terror, contemplé cómo mis hermanos comenzaron a caminar hacia la criatura, y aquí lo más sorprendente, puesto que por sus conductas comprendí que para ellos, esa cosa les resultaba ya familiar. Desesperado comencé a llorar en tanto llamaba a mis hermanos, pero nada más podía hacer. Ellos hicieron oídos sordos a mi súplica, o tal vez estaban presos de ese trance. La bestia se dio la media vuelta y se introdujo en la oscuridad del terreno, algo que imitaron mis hermanos al comenzar a seguirlo. No tengo duda alguna de que fue Dios quien actuó en esa noche,
ya que en ese justo momento llegaron mis papás, quienes al oírme llorar fueron directamente hacia donde yo estaba. Apenas les dije lo que estaba pasando, su accionar fue instantánea. Mi papá ingresó a la casa para luego salir con un fusil y perseguir a la criatura. En tanto mi madre se adelantó a correr detrás de mis hermanos. Yo me quedé sin saber qué hacer. Por el breve tiempo transcurrido no habían llegado tan lejos, pues los gritos e insultos de mis papás podía escucharlos adentro de ese mismo predio. Tal vez fue el estruendo del tiro lo que me ayudó a recuperar mis sentidos, porque apenas este sonó corrí hacia donde estaban ellos. Y esto que estoy a punto de contarles lo presencié yo mismo. Lo vi con mis propios ojos. Vi a mi tío en ese terreno, aquel de quien nuestros progenitores nos habían ordenado que no nos acercáramos si lo veíamos merodeando la casa. La escena fue muy confusa, ya que él estaba tumbado sobre el suelo revolcándose de dolor, en tanto presionaba su pierna, la cual tenía empapada de líquido rojo. Al lado estaba mi padre inconsciente. Posteriormente sabría que había sido agredido por esa bestia, después de herir a mi tío. Sin embargo, fue ver lo que cabalmente hacía ese monstruo lo que más me horrorizó. Mi madre estaba sobre el suelo. La bestia presionaba su pecho al estar parada sobre ella, pero lo hacía como si fuera una persona, es decir, con sus patas traseras. Mi mamá le gritaba y maldecía, pero cuando pronunció aquel nombre refiriéndose al demonio, me hizo entrar en shock. Ella pronunciaba el nombre de mi tía Marta. Increíblemente mi madre se refería a la bestia, como si se tratara de mi tía. Acto seguido mis hermanos volvieron en sí, y comenzaron a gritar aterrados al ver a nuestra madre así. También ellos mencionaron el nombre de mi tía. La horrible experiencia llegó a su fin cuando la criatura liberó a mi madre, y erguida en sus patas hizo algo aún mucho más indecible para mí. Ella habló, y su voz efectivamente era la de mi tía Marta, quien con palabras vulgares le dijo aquello que nunca podré arrancar de mi memoria. Te pedí a tus hijos y no quisiste. En cambio me ofreciste a Luis Juan, sabiendo que él no lleva nuestra sangre. Pero está bien, no seguiré insistiendo. Ya tengo mis propios hijos ahora. Solo te pido una cosa. Jamás en tu vida vuelvas a involucrarte con nosotros, porque ya no tendré piedad como hoy. Pasaron meses para volver a sentirme tranquilo. Eso debido a que no podía ni siquiera dormir, por culpa de lo padecido aquella noche. Mis hermanos siguieron viviendo como si nada hubiera pasado, como si no lo recordaran ya, y de mi padre no puedo decir nada. Él simplemente siguió básicamente ignorándome como siempre. La única que tuvo el valor de hablar conmigo, para darme la explicación merecida, fue mi madre, y por cierto cuando me lo dijo, me dejó anonadado. Yo era adoptado. Esa pareja de gitanos me recogió en la calle, y desde entonces se hicieron cargo de mí, según ella para darme el cariño de una familia, algo que suena tierno si dejo a un lado todo lo que me tocó vivir con ellos, pues tal cual se habrán dado cuenta conforme les iba narrando mi relato, ellos jamás me trataron como a uno de sus hijos verdaderos. Y quién sabe, tal vez todo fue como lo dijo mi tía Marta, de quien apenas esa noche supe que era una bruja nahuala. Me adoptaron para entregarme a ella, pues al parecer quería súbditos a quienes conducir por su mismo camino. Es por eso que siempre discutía con mi madre, ya que quería a mis hermanastros para cumplir su meta, convertirlos en nahuales también, algo de lo que yo me salvé por el hecho de no tener su misma sangre. Semanas después abandoné la casa. No tenía dónde ir, pero ya no podía seguir compartiendo con esa familia. No sé si alguna vez me habrán llorado, o al menos extrañado, pero de lo que sí estoy seguro es que jamás me buscaron. Viví por algunos meses más en la calle, hasta que pude salir de esa ciudad. Conseguí un trabajo y con mis 14 años de edad, poco a poco fui saliendo adelante. No volví a saber de ellos, pero por más ilógico que les parezca, me gustaría volver a verlos algún día. Quienes fueron mis padrastros de seguro ya fallecieron, pero sus hijos deberían aún estar con vida. Pero hay algo que me detiene al momento de querer ir a buscarlos, y es la incertidumbre que tengo hasta el día de hoy, la cual es de no saber si realmente mi tía la Nahuala cumplió su promesa y los dejó tranquilos, pues no quiero darme con la sorpresa de encontrarme
con 2 bestias humanoides en vez de mis hermanos, aunque sin duda alguna, los hijos de ella habrían seguido su tradición, e irónicamente es a ellos a quienes posiblemente me resultaría más fácil hallarlos, puesto que hace unos años escuché que en un pueblo, distante quizás, a unos 300 kilómetros de la ciudad donde hoy vivo y tengo a mi familia, un par de brujos nahuales se dejaron ver en esa zona rural, haciendo de las suyas. Dicen que son 3, y tenían un comportamiento brutal, y si en realidad se trata de ellos, mis supuestos primos, no me extrañaría que hubieran heredado ese carácter de su mamá, mi temida tía Nahuala llamada Marta.